Y bueno, buenas tardes a todas y todas. Se me fue la grabación. Bueno, vamos a la clase número 12, si mal no recuerdo. Y estamos viendo, recuerden que estamos en las obligaciones de los derechos humanos. Y justamente les subí también el PowerPoint de Derecho a la no discriminación. Les subí un PowerPoint sobre principio de igualdad. Le subí, son informativos, y de acceso a la información también se los subí. Son para que ustedes tengan los elementos básicos. Les puedo subir lecturas, de hecho se las puedo subir, pero ustedes saben que esto va a ser así en función de que ustedes también aprendan por sí mismos. Yo les voy a poner lecturas complementarias, pero no le quiero dedicar mucho más tiempo. Ya estamos en octubre, ya es tiempo de empezar también a analizar casos y yo quiero cerrar esta parte. Lo que pasa es que he ido con calma para explicar bien y por otro lado, em, em, he querido como hacer esta cosa que es un poco, que es teórica, pero de explicación de los conceptos fundamentales, pero en función de lo que pasa en México, ¿no? Y de la práctica, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en las obligaciones. ¿Se recuerdan que habíamos hablado de las obligaciones de respetar, proteger y cumplir? No la vamos a no la y garantizar, cumplir, garantizar. No la vamos a referir de nuevo y conversamos sobre la obligación de adoptar medidas inmediatas, que son obligaciones. Fíjense, estas obligaciones es verdad que la verdad, aunque son para todos los derechos humanos, los van a ver más expuestos argumentativamente en los casos de DES, eso es verdad, de DESC. Bueno, el principio de no discriminación, que lo vamos a ver hoy en la segunda parte de la clase, la obligación de adoptar medidas inmediatas, y lo explicamos, lo conversamos, que querría decir la adecuación del marco legal, el revelamiento de información, vigilancia efectiva y formulación de planes para satisfacer los derechos humanos y también para saber si los derechos humanos se están cumpliendo o no, ¿no? Y si se están violando y ejecutar acciones. Y la provisión de recursos efectivos, que evidentemente ya tiene que ver más con acciones específicas gubernamentales acerca de presupuestos, y etcétera. A ver, recuerden que siempre los derechos humanos a ver, primero los derechos humanos no empiezan en las regulaciones, empiezan en nosotros, en la sociedad como tal, en los seres humanos. Claro, habrá quien dice que son naturales, otros que son porque están en las leyes. Al final hoy, ¿qué tenemos? Un consenso histórico de muchos principios que son principios de derechos humanos, ¿entienden? Sí hay un consenso histórico sobre esto y no es un problema solo porque esté regulado en las normas jurídicas, sino ya empieza a haber un consenso que va más allá de las normas. Ya como que tú digas, bueno, pero es que yo como Estado no suscribí ningún pacto, mi constitución no dice nada, no, todas las constituciones algo dicen. Y al final también tiene que ser pues, tiene que haber otro tipo de, tiene que ser que estemos en un espacio donde haya guerras civiles, cosas así, donde entonces no aplica ninguna de estas legislaciones, lo que aplica es el derecho internacional humanitario, que no sé si lo conocen, pero el derecho internacional humanitario es es un derecho que está relacionado justamente cuando hay procesos de conflictos armados, guerras civiles, conflictos entre estados, armados sobre todo, y cómo funge el derecho ahí, ¿no? Que tiene que ver con los que están en la guerra, con los heridos, con los refugiados, hay una serie, hay una gama ahí muy interesante, el tema de los asilos, todo esto, aunque el tema de refugiados y asilo también se mueve mucho en sistema ONU en la actualidad por el tema de la migración. No tiene que haber una guerra civil exactamente, no sé si me entienden, pero esto es un tema que es específico, pero sí es un país que está en una estabilidad institucional normal dentro de toda la violencia en el mundo que vivimos. Normalmente todo esto, estos parámetros fluyen y fluyen o en alguna constitución o en suscripción de pactos en algún lado, ¿vale? Entonces, más o menos, bastante universales. Eso no quiere decir que todos los países tengan suscritos los pactos, ni mucho menos. Por ejemplo, Estados Unidos no tiene suscrito ningún pacto internacional.
para que tampoco crean que esto es, y no es un tema de países subdesarrollados ni nada de eso, Estados Unidos es el primero que no suscribe nada. Bueno, entonces, ay, disculpen, disculpen. La obligación de garantizar niveles esenciales de los derechos, gracias. Bueno, hasta ahí el tema de las obligaciones de adoptar medidas inmediatas. Después la obligación de garantizar niveles esenciales de los derechos, ahí nos quedamos, que es el famoso mínimo vital. Esto es un argumento para ustedes juristas. Los que van a ser juristas y abogados tienen que saber que el mínimo vital lo pueden argumentar para todo tipo, sobre todo de derecho social. Por ejemplo, trabajo, salario digno, todos los laborales, alimentación, salud, vida, van juntitos y todos llevan mínimo vital. Todos pueden llevar mínimo vital. Esto es muy importante, agua, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la reproducción, ahora sí, material de la vida, que implique en pueblos indígenas su tierra, territorio. Todos sus derechos son importantes porque implican todo su desarrollo como comunidad. Para los campesinos, la tierra. Para entonces los bienes como la sociedad de bienes comunales, los comuneros, una sociedad comunal un ejido es muy importante, la tierra y toda su toma de decisiones de participación. Eso es mínimo vital. ¿Por qué? Porque es su forma de vida. Y para los que vivimos todos en ciudades y cosas que es lo mínimo vital, pues agua, alimentación, salud, que nos lleva a la vida, ¿no? Trabajo, todo lo laboral. Por eso esto se empezó a alegar con derechos sociales, es evidente. Pero evidentemente uno podría pensar si el mínimo vital, que es esta obligación de garantizar niveles esenciales de los derechos para el Estado, podríamos alegarlo hacia otros derechos, ¿no? Por ejemplo, pensemos un poquito, las libertades, ¿no? Es mínimo vital que tengamos determinadas libertades para hacer determinadas cosas, pues siempre hay un mínimo vital en materia de libertades también, ¿no? Porque, por ejemplo, si no te llevan adecuadamente o el debido proceso, ¿no? Todos los derechos, estos garantías que tienen que ver con los procesos penales, que tienen que ver con la privación de la libertad, que a la vez tienen que ver con la libertad de las personas de vivir donde quieren, moverse, etcétera. El mínimo vital habría que decir, es que fíjate, ahí no hay mínimo vital, el debido proceso o es o no es, no puede haber mínimo vital, no es un mínimo lo que te pueden dar, ¿sí se entiende? Y el tema es que el Estado tiene por eso se ve tanto para derechos, más para derechos sociales, aunque en mi criterio, en materia de libertades, se podría jalar alguna argumentación, pero tiene que ver mucho con que te tengan... Eh, Es que hay recursos para verlo. Por ejemplo, en un debido proceso, el habeas corpus, cuando tú pides, hay cuerpo, ¿dónde están las personas? ¿Dónde está la persona detenida? Que no tenga ningún problema de integridad física. El habeas corpus en sí es un mínimo vital de la libertad. No sé si me entienden. ¿Sí se entiende? ¿Sí lo entienden? Estoy un poquito pensando en voz alta, ¿no? Porque cuando ustedes buscan la argumentación está vinculado a derechos sociales. Y sí se elaboró mucho estos mínimos y todo tipo de derechos en función de las libertades y los derechos civiles. Bueno, vamos a la obligación de progresividad y no regresividad. ¿Alguna duda hasta aquí? Para seguir. Que al final es... Dígame. Adelante, adelante. ¿Quién quiere hablar? ¿Miriam? No, digo que no, ninguna duda. Ah, ¿alguien más quiere comentar algo? Bueno, bien, ¿quién me dice qué cosa es la obligación de... La obligación de progresividad y la obligación de no regresividad también tiene mucho que ver eh, con principios, que incluso hay quien plantea que son principios de los derechos humanos, ¿no? Es un principio, el principio de progresividad es un principio de los derechos humanos. Sí, es que todo esto se vuelve principios, se vuelven principios y en un momento determinado es relevante entender que la Constitución establece muchas veces principios. Es verdad que hay principios de derechos, hay derechos más específicos, hay derechos que son más garantías, como el debido proceso, por ejemplo. Por eso lo vamos a ver la próxima clase con la guía de la otra guía, con el desempaque de los derechos y eso. Pero no es un tema que a mí
como que argumentativamente yo no encuentro que eso sea tan vital en materia a la hora de pensar los derechos humanos. Para mí todos los derechos humanos son relevantes, son sin jerarquías, interdependientes, por tanto y demás, no puedes, y estoy excluyendo el derecho patrimonial, los derechos patrimoniales, por supuesto, no hay unos mejores que otros. Ah, que la discriminación atraviesa a todos, sí, es verdad, pero es un derecho principio, pero todos son importantes. Entonces, bueno, ¿quién me dice qué sería esta obligación, que también es un principio de progresividad? A ver, adelante. Sí, yo, profesora. Adelante, Rodrigo. El principio de progresividad dice que implica que el Estado tiene la obligación de mejorar de manera permanente las condiciones de satisfacción y de ejercicio de los DESC, así como adoptar medidas que deben ser deliberadas, concretas y orientadas al cumplimiento de las obligaciones derivadas de estos derechos. Okay. Dale, adelante, sí. Sí. Igual menciona la lectura que el principio de progresividad abarca dos sentidos, el de gradualidad y el de progreso. El de gradualidad refiere al derecho que el nivel de satisfacción de los derechos establecidos en el PIDES supone cierta ejecución paulatina. Y el de progreso. El de progreso. Como había mencionado, el de progreso implica que el Estado tiene una obligación de mejorar la satisfacción de los derechos humanos, bueno, sí, de los DESC. Y de mejorar de manera permanente las condiciones de satisfacción y ejercicio de los derechos. A ver, esta guía está hecha para los DES, pero es para todos los derechos humanos. ¿Vale? Eso sí funciona para todos los derechos humanos. Lo que pasa es que la guía está hecha solo exclusivamente para DESC, porque ese era el objetivo, no por otra cosa. ¿Qué más? ¿Qué más implica el progreso? Yo, profesora. A ver. Bueno, yo algo que me llamó la atención es que en la lectura dice que los tratados internacionales solo son un mínimo para la progresividad, porque esa obligación está en los estados y que esta progresividad no se logra como que a corto plazo, sino es un largo plazo. Es lo que veíamos en la clase pasada con usted, ¿no? O sea, primero, no sé, crear las instituciones, luego ver cómo van y así, o crear la legislación, las instituciones y ver cómo se aplica en la sociedad. Exacto. Sí, sí, muy bien, muy bien. Y es decir, que incluso la regulación, por eso se le llama adecuación del el marco legal, es una medida inmediata, porque primero pones la legislación, después creas la institución y después la pones a operar. Entonces, sí lleva un tiempo esto, ¿no? A ver, Manuel, ¿qué más quieres comentar? Cuéntanos. No, sí, lo que respecto a lo que acaban de decir, lo que menciona en el texto, que esto se refiere a los acciones de los estados, dice con el máximo esfuerzo, recursos económicos, humanos, informáticos y tecnológicos para dar el contenido mínimo del derecho y soluciones para los grupos más desprotegidos de la sociedad. En este caso se refiere, ¿no? Al principio de progresividad de que el Estado de alguna manera, bueno, tiene que adecuarse para que estos derechos humanos se sigan disfrutando tal vez de la mejor manera, ¿no? O se cumplan, ¿no? Porque muchos no están cumplidos. El principio de progresividad está reconociendo que no están cumplidos los derechos, muchos derechos humanos. Entonces, que el Estado tiene que hacer todo el tiempo acciones, ¿no? Y a ver, Manuel, tú mismo, si quieres, ¿en qué relación tú lo ves como con la correlación lógica esta del principio de no regresividad? Pero son cosas diferentes. Es importante que entendamos que son correlativos, pero son diferentes. A ver. Sí, de hecho, son principios que están correlacionados, como bien ya lo decía usted, dice que el principio de no retroceder Regresividad. Es de lo no. como la prohibición del retroceso, ¿no? Eso se refiere a que el Estado no puede disminuir el grado alcanzado del disfrute de los derechos humanos,
que este principio tiene que ver que en las leyes o políticas públicas, decisiones judiciales y en general, con respecto al Estado, tiene que tomar estas decisiones con respecto a las leyes, a las decisiones públicas, que no se vulneren los derechos humanos, ¿no? Que no se restringen. Aunque en este sentido creo que, salvo algunas excepciones que menciona el mismo texto, que clasifican la derogación o suspensión de la legislación necesaria para el goce o continuo del derecho económico social, en este caso los DES, ¿no? O sea, también los otros derechos. B, la adopción de legislación o de la política manifestante incompatibles con las obligaciones legales preexistentes. Y C, la adopción de cualquier medida deliberadamente progresiva que reduzca el alcance en el que se garantiza el derecho humano. En este sentido, entonces, el Estado no puede tomar arbitrariamente la regresión de los derechos humanos. Más bien, aquí no, yo estaba pensando hace rato respecto a la suspensión de los derechos humanos, ¿no? Es suspensión, pero no es regresión, o sea, yo lo estaba relacionando con el artículo 29 constitucional. Claro, pero ese es estado de excepción, es otra cosa. Claro. A ver, adelante, a ver cómo lo viste, cómo lo ves tú. En este sentido, hay lo que refiere el artículo 29 constitucional sobre la suspensión de los derechos, no habla concretamente de derechos humanos, es suspensión, no se refiere a la regresividad, ¿no? Y también aquí en este artículo, el 29, justifica, ¿no?, las decisiones de las autoridades y habla sobre la temporalidad, sobre, ¿qué más? Que tiene que ser medidas, rápidas y otras cuestiones que Tienen que estar tomadas por una causa específica que está ubicada en la Constitución, tiene que estar tomada por una autoridad específica que es la única que lo puede hacer, que en este caso es el legislativo propuesta el ejecutivo, o el... Dime. Puede ser ejecutivo en relación con el Congreso de la Unión, ¿no? Ahora sí te estamos escuchando mejor, me tenías loca, a ver, de nuevo. Ya se me fue. Dime. Con el Congreso de la Unión, ajá, exactamente. Sí, el presidente de los Estados Unidos, entonces en este caso el ejecutivo tiene que tomar esta decisión previo a la aprobación del Congreso de la Unión, en la comisión permanente. Sí, pero son dos cosas, son bueno, termina. Es que pienso que termina. Son dos conceptos, creo que ya lo refería al inicio, es una cosa es la regresividad, ¿no? Que creo que, yo siento que no se da, bueno, al menos no he conocido un ejemplo en que haya regresión de los derechos humanos, y otra cosa es la suspensión, que sí es más visible, ¿no? Por algunos fenómenos como son la guerra, en caso de emergencia sanitaria y otros eventos que suceden. Por ejemplo, un terremoto. Sí, ahí también cabría la suspensión. Ok. A ver, Manuel puso en la mesa una cosa, la regresividad no es suspensión de derechos humanos. A ver, María Rosa, ¿le quieres comentar algo, preguntar algo? Ahorita quiero poner eso en la mesa, a ver, porque se supone que algunos de ustedes ya pasaron constitucional, a ver qué quieren decir sobre esto. A ver, no sé si quiera, dime, adelante. Pues es que yo más bien quería como bajar el concepto del principio a una realidad y preguntarles qué opinan. Miren, aquí en mi colonia, les voy a contar el chisme, ¿verdad? Dale, vamos. Hace 2 años, bueno, hace como 4 años empezó a bajar el nivel de abasto de agua porque empiezan a haber más desarrollos inmobiliarios y el estrés hídrico se va manifestando. Esa es una. Entonces, se supone que Sadmex hizo algunas obras de reparación hace 2 años, justo antes de que empezara la pandemia, estaban trabajando, y el resultado de esos trabajos fue que taparon muchas entradas de muchas casas y entonces la colonia empezó a quedarse sin agua. Pero además, se había hecho un estudio para que se hiciera una sola conexión de un tubo para que hubiera más capacidad para que las familias no se queden sin agua. Entonces, todo eso no se ha arreglado desde que empezó la pandemia y en esta colonia llevamos pues, los 2 años padeciendo de pues, la nulidad del abasto del agua si no estamos en una lista de pipas, ¿no? Es una situación que ha vulnerado pues un acceso a un derecho humano que es el agua de forma pues
pues adecuada, ¿no? Incluso para ir sorteando las cuestiones de limpieza, que son fundamentales para cuidar tu salud. Y bueno, yo lo que pienso es, en este caso hay una regresividad de nuestro acceso al agua desde hace 2 años, que no debiera de estar pasando, ¿no? Porque la autoridad debiera de estar ejerciendo, no por los cierres que hacemos o las diligencias que hacemos de oficina en oficina para que reconecten esa agua que no nos dan, ¿no? Entonces yo siento que lo que nosotros hemos estado viviendo desde hace 2 años es una regresividad en un derecho humano, porque son varias familias las que son afectadas, pero no sé cómo lo vean ustedes. A ver, tenemos 2 temas en la mesa, ¿eh? Una cosa es suspensión de derechos, artículo 29 constitucional, ¿es principio de regresividad de derechos humanos? ¿Implicaría? 1. 2. La situación que plantea María Los Ángeles en materia de que ellos han dejado de ir teniendo agua suficiente, disponible y suficiente en los últimos 2 años, es una acción, es un incumplimiento del Estado en cuanto y una acción de regresividad en materia de derechos humanos. Son dos preguntas. A ver, ¿quién quiere abundar? Vamos, pónganse a pensar un poquito. Vamos, que ustedes ya son abogados casi. Vamos a ver, ¿quién me dice? A ver, vamos. ¿Quién quiere hablar? ¿Nadie? Yo en el caso que menciona la compañera, yo creo que no es como se podría decir regresividad, sino más bien una violación a derechos humanos. Y creo que son términos diferentes. Y nada más eso. En la de Manuel, como que casi no le entendí, entonces sobre eso no tengo. Es que Manuel planteó, a ver, Miriam, Manuel planteó que en el artículo 29 constitucional se habla de suspensión de derechos, ¿te acuerdas? Que es el estado de excepción. Es que el Estado, mediante el Ejecutivo, propuesta del Ejecutivo, lo apoya el Congreso, pero bueno, depende de las situaciones también que hay. Por situaciones específicas, son varias condicionales, que puede ser emergencia sanitaria, emergencia natural, un terremoto, un ciclón, no sé, un tsunami, todo eso. En un espacio determinado, no tiene que ser todo el país tampoco, con las regulaciones establecidas de cómo se aprueba y la duración que más o menos debe tener, porque es temporal, pueden suspenderse algunos derechos humanos. Regularmente, si leen bien el artículo 29, casi ningún derecho humano es suspendido. Pueden suspenderse derechos, es lo que dice, derechos y garantías, pero casi ningún derecho está suspendido. Como derecho humano, no. En todo caso, lo que puede pasar es que se suspenden, por ejemplo, términos legales. Eso es lo que va a pasar. Los términos legales se pueden suspender. ¿Por qué? Porque sencillamente no puedes. Te imaginas un terremoto en la Ciudad de México, no se puede estar en los tribunales, se cayeron los tribunales, pues no puedes operar en los términos establecidos, ¿entiendes? Es imposible jurídicamente. Y hay un principio en derecho y nadie te puede obligar a lo imposible. Por ejemplo, además se puede aplicar ese principio, ¿no? De que nadie te puede obligar a lo imposible, incluyendo los juristas. Pero bueno, volviendo al tema, eso es suspensión de derechos y garantías que tiene que ver con el estado de excepción. Y tiene toda una serie de requisitos que no tienen nada que ver con regresividad en materia de derechos humanos. La regresividad es concretamente, y vean el texto, y lo dice muy claramente. Profesora, Dime, corazón. se supone que, bueno, según lo que yo entendí es cuando la regresividad es cuando esta limita, restringe o tiene distintos requisitos que no tenía la norma, ¿no? Bueno, a lo que yo entendí. No. Lo dice muy claramente. Dice. Profesora, ¿puedo opinar? Perdón, ¿puedo opinar? Sí, claro. Quiten la palabra, no hay problema. Profesora, es que yo le entiendo que regresividad es, por ejemplo, si algo yo lo plasmaste en la ley,
no puedes cambiarlo hacia, o sea, la regresividad no, en el caso de, por ejemplo, México ya se suscribió al Tratado Internacional y que prohíbe la pena de muerte, de hecho lo Exacto. dice en el Pacto de Roma, ¿cómo se llama? El Estatuto de Roma. Ujú. Por ejemplo, ahí dice que el país que ya haya prohibido la pena de muerte no puede volver a aplicarla, ¿no? Porque O a, ya, a regularla más bien, a volverla a poner, por ejemplo, en la Constitución. exacto, y bueno, en caso de que México se salga de ese tratado internacional que prohíbe la pena de muerte, o sea, la Constitución también ya lo dice, que no puedes volver a eso. O sea, y yo Ese es uno, invitaría, pues, ese es uno, ese es uno. Son varias causales de regresividad. Hay una, esa es una. Página 55 del texto, si está en el PDF, o página del PDF en sí, es la 55, ¿sí? La 55 del PDF. Dice, no adoptar políticas o medidas, el Estado no puede adoptar políticas o medidas ni sancionar. Políticas o medidas es una cosa. Ahorita vamos a dilucidar esto. Ni sancionar normas jurídicas que empeoren o hagan retroceder, y normas jurídicas es otra cosa, sin justificación razonable y proporcionada. Tercer elemento, los avances en el cumplimiento de los derechos, que en este caso es de los sociales, pero esto es para todos los derechos, ¿eh? Esto es para todos los derechos humanos. El principio de progresividad y no regresividad es para todos los derechos humanos. ¿Por qué es importante estudiar los dos principios? Porque los dos principios no solo tienen una correlación lógica, sino porque la progresividad va por un lado y la no regresividad se mide de otra manera. Y a la hora de hacer argumentos en demandas o en quejas, son argumentos diferentes, muy diferentes. A ver, voy cerrando un poquito para que no quede colgado el ejemplo de María de los Ángeles. María de los Ángeles, lo que tú puedes decir, lo que se ve inicialmente en el caso de tu colonia es una violación de derechos humanos. No es un... Ahora, cuando tú dices, me están violando el derecho humano al agua, muy bien dicho por Miriam, esto es un tema. ¿Por qué? Porque no tengo disponibilidad suficiente del agua. Y entre las obligaciones que tú vas a alegar que el Estado está incumpliendo, primero vas a alegar que el Estado está incumpliendo la obligación de garantizar el derecho, ¿entiendes? De garantizar el derecho, de cumplir el derecho. Esa es la primera. Y lo vas a buscar en las tres grandes. Y vas a tratar de documentar si a lo mejor el Estado mexicano, y tienes que verlo, ver quién es el responsable, y ahí es donde empiezan los problemas en las demandas de derechos humanos. ¿A quién tú vas a invocar como responsable de que hayan hecho acuerdos inmobiliarios en tu colonia que hizo que faltara el agua por estrés hídrico, por sobrepoblación? ¿Entiendes? ¿Quién tomó todas esas medidas? Cuando tú analizas eso, tú vas a ver que ahí está metida todo el mundo, desde Semarnat, que da los manifiestos de impacto ambientales, desde Conagua, que tiene que ver con el tema del agua, desde lo que tiene que ver con el uso del suelo, desde quién dio la concesión o quién hizo, hay que ver quién construyó lo que se construyó y quiénes dieron los autorizos para construir todo esto. Y hay muchos autorizos a la hora de una construcción. El tema inmobiliario tiene muchos ámbitos. Tiene ámbitos inmobiliarios, ámbitos ambientales, ámbitos de uso del suelo, de ordenación territorial, ¿no? Ven todo lo que hay para que vean que derechos humanos tienes que saber de muchas cosas también. Entonces tú dices, bueno, entonces estas autoridades fueron las que al ejercer estas acciones generaron esta consecuencia. Pero su ejercicio de acciones, en mi criterio, sigue siendo una violación, no una política general regresiva, a no ser que logramos vincular las construcciones de toda tu colonia, fíjense qué difícil está, con una política inmobiliaria de toda la ciudad, o de la delegación en específico, en este caso de la alcaldía, y puedas conectar la política inmobiliaria de la alcaldía o de la ciudad con un fenómeno que es global y que es regresivo en materia de derechos humanos, sobre todo en materia de agua. Eso podría hacerse, pero para eso hay que hacer un litigio complejo
estratégico para toda la ciudad o para toda la colonia, no solo para el caso. Si no, eso no se puede aprobar. ¿Sí me entiendes? Porque es o que adoptaron medidas específicas, políticas públicas, no es medidas específicas, no es una sola, sino siempre son acciones como más globales del Estado, que puede ser una alcaldía, puede ser un municipio, puede ser un Estado confederado, puede ser la federación, ¿no? De eso no hay ningún problema, pero que tú digas estas políticas públicas, estas medidas que se están tomando, o estas modificaciones de estas normas jurídicas son regresivas en materia de derechos humanos. Es ahí donde está el punto y el eje. Y por eso, más bien, cuando tú vas a hacer la demanda, es muy difícil que tú digas que eso es regresivo, y más bien es mejor que tú argumentes el otro lado, que es violatorio de derechos humanos porque no está satisfecho el derecho. Pero hay que hilar fino para hacer la otra argumentación. Se podría hacer como una obligación del Estado, está siendo regresivo. Incluso lo podrías hacer, se podría hacer un estudio de la ciudad y decir, la ciudad esta, Mancera la vendió, porque es así, la vendió en política inmobiliaria, y hacer todo un análisis de cómo fueron políticas regresivas desde el punto de vista inmobiliario, y hacer un gran litigio, incluso que hay una gran violación de derechos humanos, pero al final tú tienes que responsabilizar al Estado actual. Y que entonces paren las construcciones. Y ahí es donde vienen otros elementos que vienen ahora en la guía, que es el tema de la razonabilidad, el equilibrio, el interés público, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ahí te pueden decir, pero el problema es que a mí me conviene ahora que haya construcción porque necesitamos trabajo, y en estos momentos de pandemia es más importante el trabajo ahora mismo. Todo esto lo vamos a encontrar todo el tiempo en derecho. En derecho todo el tiempo hay para dónde jalar en argumentos. A no ser que sean casos muy flagrantes de violaciones de derechos humanos, pero en materia de derechos sociales y en todo este tipo de casos, que es un comportamiento sistémico de los estados, estructural, etcétera, hay que hilar fino. Y la recomendación siempre es buscar como el punto más claro, ¿no? No tienes agua en tu casa, hay una violación de derechos humanos y tienes que exigírsela. ¿A quién se la vas a exigir? Y ese es el punto de la triada, que siempre les he dicho que hay que pensar. ¿A quién le voy a exigir que yo no tengo agua? ¿A la Conagua? ¿A la alcaldía? ¿O a la Ciudad de México? Y ahí empieza también un tema de derecho administrativo fuerte. Bueno, les estoy poniendo temas en la mesa para que vean cómo se va complejizando este tema de los derechos humanos, y que no es coser y cantar así nada más, ¿no? Entonces, por tanto y demás, políticas y medidas, normas jurídicas, que ya tú las tienes de una manera y no las puedes revertir en materia de derechos humanos. Esa es la acción de no regresividad. Todas las políticas neoliberales son regresivas en materia de derechos humanos, ¿no? Los cambios constitucionales son normas jurídicas regresivas en materia de derechos humanos. Pero ellos te dirán que en aquella época los derechos humanos no estaban regulados en México. Es una falacia, porque se puede decir que sí, por el artículo 133 constitucional, que es el de recepción de los tratados internacionales del orden interno, y México tiene suscrito todos los pactos de los años 70. Entonces es una falacia. Podemos alegar, pero entonces todos los cambios, pero no había incluso todas las garantías necesarias para uno decir, oye, o sí había, pero nadie lo quiso hacer. Esto es una acción esto es regresivo en materia de derechos humanos, y toda esta teoría también ha ido creciendo mucho, sobre todo en los últimos 30 años, y justamente todos los cambios neoliberales fueron en los años 90, ¿no? Fundamentalmente. Y después también, hasta la actualidad, pero hasta Peña Nieto hizo la reforma energética, ¿no? La última, con más fuerza, ¿no? Pero todas esas son regresivas en materia de derechos humanos, las reformas laborales, la reforma educativa, todas son regresivas en materia de derechos humanos. Y se ve más en las normas jurídicas o en políticas públicas así globales. Pero se puede argumentar, cuando se hagan litigios grandes, estratégicos, complejos, sí se puede argumentar. ¿Ok? Entonces, de ahí viene, en materia de implicar regresividad, es que no haya derogación o suspensión de legislación mexicana que ya impliquen derechos humanos, que no deroguen la legislación, que no la modifiquen de manera en que quiten derechos, en que quiten garantías, ni mucho menos. Que se adopte la legislación y políticas públicas manifiestamente incompatibles
con justamente los derechos humanos y las obligaciones legales preexistentes. Siempre se habla, tiene comparación la regresividad, es comparativa. Salvo que su propósito sea aumentar la igualdad y mejorar la realización de determinados derechos para grupos vulnerables. Salvo ese caso. Tú puedes en un momento decir, bueno, pero es que esto es regresivo. Sí, pero es regresivo para un grupo que es blanco, propietario, por ejemplo, se puede decir así, de clase media o clase alta, pero no es regresivo para un grupo vulnerable. Es en función de ese grupo vulnerable. Ahí es donde tú puedes tomar determinadas medidas. Y también, bueno, y cualquier medida deliberadamente regresiva, ¿no? Que eso se dice de manera general, pero las dos primeras tienen mucho que ver con legislación y con políticas públicas. Se habla de políticas públicas, pero fíjense, políticas públicas tendríamos que entrar al ámbito de qué hacen los estados y qué políticas públicas tienen que son de acción positiva siempre, qué haces, cómo planificas tu presupuesto, por ejemplo. Por ejemplo, esto es una política pública clara. Los presupuestos se planifican anualmente. Tú no puedes quitar dinero de un año a otro en un sector social si no lo justificas. Ahora mismo que se ha dicho tanto, no, porque quitaron dinero en educación, quitaron dinero en salud, quitaron dinero en ciencia y tecnología. Pues, primero eso hay que decir si es verdad o no. Y no lo vas a encontrar. Vas a ver que no. Lo que hicieron fue redistribuir el presupuesto y decir, puedes gastar en esto, o debes gastar en esto o en esto. Eso fue lo que hicieron. Entonces, no es que quitaran dinero, es que están... En el INA se quitaron un presupuesto muy, muy alto del año pasado. Pero habría que ver si te afecta a derechos sociales. Pues yo ya no tengo un salario que me deje 400 pesos a la quincena. O sea, estoy en una situación en la que me urge moverme del INA para acomodarme económicamente porque nos bajaron los salarios y el número de personas fíjate, que hay. ahí yo ahí estoy, yo creo que deberíamos ver el presupuesto del INA del año pasado, el presupuesto de este año, si el INA tiene autonomía o qué tipo de autonomías tiene, o hasta qué punto define qué cosas. Si el presupuesto es etiquetado, cuánto le dieron en salario, entiendo, una cosa es que sea etiquetado, otra cosa es que yo te lo doy, tú eres autónomo y tú decides, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿quién decidió qué cosa? ¿Sí me entiendes? Todo eso deberíamos saberlo bien, porque en materia de presupuestos, quitaron muchos privilegios. Y entonces lo que han hecho muchas entidades es decir, ay, nos quitaron salario. No, no te quité salario, te quité tus viajes, te quité tus privilegios de gasolina, te quité tus pagos de celulares, te quité tus pagos de seguros médicos de mayores porque todo el mundo no los tiene. Redistribúyelo en salario, el resto. Hazlo. Entonces lo que hicieron fue mover los presupuestos salarialmente. Eso ha pasado en muchísimos espacios autónomos. No sé, el INA es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, no es autónomo, está subordinado a educación o a cultura. ¿A cuál de los dos? A cultura. Hay que ver, tienes que analizar todo el etiquetado de ambos. Esto es interesantísimo, esto es un trabajo precioso en materia de derechos humanos, que se hace. Hay ONGs que lo hacen, que hacen todo ese análisis. Y entonces haces la comparación exacta. Para no solamente de un año a otro, sino también el tema de la distribución del presupuesto interna. Porque lo que ha pasado mucho es eso. Ha pasado muchísimo. Y entonces están diciendo, no, nos están quitando el dinero de los salarios. Yo analizaría bien eso. Pues sí los están quitando. A mí me queda claro, Sí, pero ¿fue el Estado o fue la dirección del INA? ¿Fue el Estado o fue la dirección del INA? No es lo mismo. O sea, somos parte de, pero, o sea, lo que sí es evidente es que hay menos personal, inclusive se tuvieron que quitar los servicios porque se subcontrata mucho en el INA. Es muy evidente que el presupuesto se disminuyó, o sea, no porque sepas los números exactos, sino porque llevas muchos años viéndolo. O sea, hubo meses del año pasado que no se subcontrató la empresa de limpieza, no había quien limpiara baños, quien tirara basura, o sea... ¿Y no te parece que era mejor contratar a una persona de limpieza y no hacer outsourcing? ¿Por qué eso es outsourcing?
Pues sí, por ejemplo, ¿no? Ah, Pero se quitó completamente ese presupuesto. O sea, pero, no es que se sustituyera por alguna otra situación, se suspendió. Entonces, y así estuvo. pero el dinero tiene que ir a contratar personal, no hacer Pero no, outsourcing. tampoco hubo más contratos. El año pasado no hubo contratos de arqueología, estuvo parado. Pero hay que averiguar qué hizo la dirección del INAH con la lana también. Es que yo sí soy muy recelosa de lo que está pasando en materia de dinero, de dineros en estos 2 años, porque lo que se estaba viendo, incluso se ve en las entidades autónomas, es muchísimo recurso despilfarrado, muchísimo, muchísimo. ¿Y despilfarrado en qué? En privilegios, que no los vas a ver tú, al revés. A ti te afectan porque ni tú tenías privilegios, ni tú tienes privilegios ahora. No, pues ni siquiera teníamos derechos, o sea, era el puro sueldo y ya. Exacto, Ahora ya exacto. ni siquiera tenemos ese sueldo, o sea, tenemos un sueldo menor que lo que hace es que te apures a buscar alternativas fuera del instituto, ¿no? Porque mucha de Ahora, la... pero al instituto, si tú tienes una plaza, sí le puedes No, pues tienen un invocar. montón de... Ellos, o sea, los sindicalizados tienen un montón de procesos de defensa ahorita de sus Por salarios. eso, a eso es a lo que me refiero, que eso lo pueden hacer perfectamente si tienes plaza, todos tus derechos laborales, y si no la tienes, es parte de todo el outsourcing y toda la precariedad y precarización que propició la reforma laboral, que está tremenda, que tiene que ver con todo lo que llevamos años y años de profesores de asignatura, de investigadores con tiempo de contratación semestral, que es una falta de respeto, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que es que donde había que haber hecho las demandas es inicialmente con estos procesos. Y ahora quienes están haciendo las demandas son los que tienen base, justamente los que tienen derechos laborales, porque sí hay, los derechos laborales son derechos humanos. Y en este caso, si el INAH toma determinadas decisiones, no se puede hacer, hago esto y esto, pues ahí mismo le haces las demandas. No puede ser regresivo en materia de derechos. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 sí. Y es muy importante porque justamente habría que ver, pero fíjense, aquí lo que se complejiza mucho es determinar el responsable. Si es el INAH, si es la Ciudad de México, bueno, en este caso es si es el Estado, si es la Secretaría de Cultura, si es el gobierno de la Ciudad de México y la Asamblea Legislativa, habría que irlo delimitando. Bueno, voy a seguir, que ya se va el tiempo. A ver, ¿qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con la progresividad? Tenemos que argumentar y poder decir, por ejemplo, que un Estado no es progresivo y tienes que explicar por qué no es progresivo en materia de gradualidad y progreso. ¿Qué es la gradualidad? Que siempre de que la satisfacción de los derechos establecidos supone una ejecución paulatina, constante, ¿no? Y ahí donde lo mides, en presupuestos y políticas públicas, presupuestos y ejecución de esos presupuestos, porque no es solamente el dinero global, es las partidas específicas. Y sí se usa mucho la comparación para poder ver esto. Si no, hay regresividad. Por eso se usa la comparación anual, comparación anuales, comparaciones también en materia de regresión. Por eso siempre se habla de normas jurídicas en materia de regresión, pero cuando tú te metes a progresividad y no regresividad en materia de políticas públicas, tienes que analizar presupuestos y después etiquetados de los presupuestos y de ahí la ejecución presupuestal, ¿no? Y en este sentido, como único, tú tienes que ver que la ejecución paulatina siempre es más, y que el progreso implica que justamente hay acciones deliberadas del Estado concretas y orientadas al cumplimiento de obligaciones derivadas de los derechos. Por ejemplo, tú puedes decir eso del INAH, pero no puedes decir eso en materia de grupos vulnerables, en materia de adultos mayores, por ejemplo, en materia de niños, de estudiantes, ¿no? Porque la acción es clara, es progresiva, ¿no? En materia, claro, es una acción de una beca, pero es clara, es progresiva.
y no solamente es presupuestal, es política pública y ya es derecho, regulación jurídica, ya es un derecho humano. Entonces, por un lado, habría que ver en materia laboral, por ejemplo, cuando quitaron el outsourcing, también es una acción de quitar una medida regresiva, el outsourcing. Y el outsourcing lo cambiaron, hay que ver también cómo quedó regulado. Y ahí entra la cosa política y las acciones políticas y decir, bueno, al final sí lo quitaste, pero dejaste no sé cuántas cosas que tienen implicación del outsourcing y la contratación laboral que viola derechos laborales, luego entonces sigue siendo regresivo en materia de derechos laborales, ¿no? Y la no regresividad tiene otros principios de argumentación. ¿Cuáles son? A ver quién me los dice. ¿Cuáles son los principios de argumentación? No leyeron, ¿no? No leyeron, no, es que si lo leyeran lo tendrían delante y lo podrían ver. El problema es que el Estado te puede tomar medidas con respecto a grupos vulnerables y hacer regresivo para otras personas. Y eso te lo puede argumentar. Y te puede decir, no, yo por ejemplo, los adultos mayores, yo dedico todo ese dinero a los adultos mayores. Y te hace la comparación. Y te hace un análisis presupuestario. Y te dice, es más importante garantizar el alimento básico de los adultos mayores que esto. Y eso puede ser un argumento. Por tanto, cualquier medida en carácter regresivo tiene que ser razonable y proporcional. Y esos son dos principios de argumentación importantísimos en derechos humanos, la razonabilidad y la proporcionalidad. Y ahí tú tienes que decir, bueno, que tú no puedes tomar ninguna medida que es irrazonable y desproporcional, el contrario. Y los criterios de medición ya sí tienen que ver con que, bueno, el poder público está tomando medidas legítimas. Legítimas es porque las puede tomar, porque están en derecho, porque están reguladas, porque es la autoridad que lo puede hacer, ¿no? También tiene que ver con el consenso, pero en este caso la legitimidad está dada por un tema más legal. Se encuentran dentro de los fines admitidos en el orden constitucional vigente y no están vinculados a fines prohibidos. Es un tema más legal, ¿no? También porque las medidas son idóneas, adecuadas y congruentes. Y ahí es donde se relaciona la proporcionalidad y la razonabilidad. Todo esto lo tienen que estudiar bien porque el trabajo final van a tener que hacerlo sobre estos temas. No crean que van a hablar de un caso y se violó tal cosa. No, no, no. Vamos a hablar de proporcionalidad, de razonabilidad, de medidas idóneas, de medidas adecuadas y congruentes. Esto mismo, el mismo caso que está exponiendo María Los Ángeles, si lo investiga bien, puede ser y decir cómo hay regresividad en esta política pública, porque pasó esto y esto, bien argumentado, ¿no? Y si no, ¿qué medidas idóneas, adecuadas, congruentes? Son medidas, tienen que ser idóneas, adecuadas y congruentes, tienen que ser razonables, tienen que ser proporcionales, tienen que ser legítimas y o hay una necesidad indispensable de tomar una medida regresiva específicamente en un momento determinado y no hay alternativa de tomar una menos regresiva para los derechos afectados. Por ejemplo, en la Ciudad de México, un terremoto, y entonces no tienes solvencia y le tienes que quitar presupuesto a varios estados para resolver problemas como estas en materia de derechos humanos, pues sí se puede argumentar una cosa así. Estoy poniendo casos extremos, evidentemente. Y que las medidas también regresivas proporcionan más beneficios y ventajas de interés general respecto a los bienes y valores con los cuales entraron en conflicto, todo en función de los derechos sociales. Eso también es otra opción. No solamente es que sean idóneas, adecuadas, congruentes, legítimas, sino, a ver, estamos hablando de que en algún momento tú puedes tomar determinadas medidas, las progresivas siempre son buenas, factibles. El problema es que en algún momento tú te vas a encontrar que siempre el Estado está en esa línea de progresivo o regresivo, progresivo o regresivo. Y sobre todo en materia de derechos sociales. Ahí donde están los temas, en la razonabilidad y la proporcionalidad. Y cómo tú mides la razonabilidad y la proporcionalidad desde el punto de vista jurisdiccional, porque se supone que nunca debes ser regresivo en materia de conquistas sociales.
pero en algún momento puede ser que lo tengas que hacer, ¿no? Y en este caso, esto sobre todo, esas medidas van a tener que ver con políticas públicas. Porque en materia de derechos, en materia de normas jurídicas no debe ser de ninguna manera, no importa, no tendría que ser, sino en materia de políticas públicas. Ahí es donde se ve estas actuaciones regresivas sobre todo. A no ser que hagas como todas las reformas neoliberales, que eran justamente regresivas. Pero en estos momentos, con el Estado garantista que tienes, etcétera, etcétera, en materia de normas jurídicas, hay una que sí es regresiva, Manuel, que tú decías que no te recordabas de ninguna. Sí hay una que se tomó con la reforma de justicia penal, a ver si alguien la ubica. ¿Cuál es la norma jurídica regresiva que vino con la reforma de justicia penal? Todo lo demás fue progresivo, excepto esa. A ver, ¿quién sabe cuál es? A ver si están ahí, porque yo creo que ya se fueron. ¡Ey! Sí, estamos aquí, profesora, pero estoy pensando. Pero no nos ¿Cuál acordamos. fue la medida regresiva? En materia de justicia penal, la reforma de justicia penal, en su mayoría fueron medidas progresivas. La reforma en sí es progresiva, ¿no? En materia de derechos, da el juicio adversarial, que es mucho mejor que el juicio inquisitorial, las partes, las pruebas, la mediación, todo eso está mejor. Eso no te, pero hay una que es regresiva, están en la Constitución. ¿Del arraigo? Exacto, el arraigo. Completamente regresivo en materia de derechos humanos. Completamente regresivo en materia de derechos humanos. Y por eso, incluso, más bien, varios jueces, y lo doy siempre en constitucional, han invocado de que ese artículo es inconstitucional, ¿no? Porque viola derechos humanos, es lo que están diciendo. Fíjate, ellos no se fueron por regresividad ni nada de eso, dijeron, viola los derechos humanos. Y varias veces la Suprema Corte dijo que no, que es constitucional, porque y dio sus razonamientos. Y dijo por qué. Y tiene que ver con la delincuencia organizada, ¿no? Y eso fue lo que alegaron, la situación del país, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es regresiva, es una norma jurídica que una vez establecida va contra el debido proceso y la libertad de las personas. Entonces, pero es difícil que tú encuentres que las normas jurídicas las cambien así, más ahora que ya está todo tan establecido, los pactos están metidos, es difícil ahora. Fue muy fácil en los 90 con todas las reformas neoliberales. Hubo un consenso en ese sentido entre las élites políticas, ¿no? Evidentemente. Ahora, hoy por hoy, ya yendo a los derechos sociales, los estados, hoy tú les puedes invocar muchas más cosas en materia de garantía, ¿no? Le puedes decir, no tengo, por ejemplo, Mario de Los Ángeles, en mi colonia está pasando esto y meter un amparo en derecho humano al agua. Del INA, meter amparos por los salarios que tienen, ¿no? Que no son salarios adecuados, dignos, etcétera, porque no tienen prestaciones. Puedes hacer cosas, porque son derechos humanos ya reconocidos. Y puedes ir metiendo y haciendo y haciendo. Ahora, los estados, el Poder Judicial puede decir, sí, aquí hay una violación, y entonces como el imputado siempre va a ser el Ejecutivo, porque no va a ser el Poder Judicial, va a ser el Ejecutivo y todo su aparato administrativo, depende de lo que estés alegando, te pueden alegar, espérate, es que yo ahí quité el presupuesto por esto y explicar. Y ahí donde lo explique va a decir, espérate, el problema es que sí es regresivo en la ejecución de presupuestos, pero es que este dinero, mira, y hacer toda una explicación de cómo distribuyó los dineros. Y cómo a lo mejor fue distribuido en función de grupos vulnerables, y esa es una razón, o se encierra, y entonces dice, es idónea, es adecuada, es congruente, la hice porque tengo la legitimidad para hacerlo, explica cómo la hizo, y que era indispensable, necesariamente. Todos esos son los requisitos que tiene que tener una medida regresiva, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende? Y están proporcionando más beneficios y ventajas a un sector, y que realmente este sector puede hacer tales y tales cosas. Todo eso tiene que explicarlo con mucha fineza, ¿eh? Tampoco es tan sencillo, pero sí puede perfectamente ser parte de una disputa jurídica, ¿sí? Bueno, les doy la palabra, que alguien quiere hablar. Profesora, buenas tardes. Ay, A ver, perdón. Gerardo. Sí, yo creo que aquí tal vez la compañera se confundió por esto, por el principio de razonabilidad, porque aquí mencionó un ejemplo en el que si el derecho al agua tiene como elementos fundamentales la disponibilidad continua, suficiente y de calidad,
Dice, no es razonable que se tomen medidas legislativas para eliminar estos elementos normativos del contenido del derecho. En el ejemplo que nos expuso la compañera, no hay una medida Gerardo, legislativa. el punto clave, medidas legislativas, no ejecutivas. Exacto, medidas legislativas. Exacto. No existen medidas legislativas, o sea, no aplica, por eso no aplica el ejemplo, porque si es cierto que no hay disponibilidad continua, ni suficiente, ni de calidad, esto no se debe a una medida legislativa. Y no es regresivo, pero sí puede ser una es. política pública y ella lo puede argumentar, pero tiene que probar que hay una política pública que hubo de sostenimiento inmobiliaria que permitió el estrés hídrico, como ella misma explicó. Eso que ella dice está bien, lo que pasa es que hay que probarlo. El tema no es que está mal lo que ella dice, está muy bien lo que ella dice. Lo que pasa es que esto hay que probarlo y es dificilísimo. Entonces nosotros, los que hacemos caso de derechos humanos, pues, lo que hacemos, y más en el agua, que yo lo he trabajado muchísimos años, es irnos por la cuestión más fácil. Violación de derechos humanos, buscar la entidad estatal que es responsable en este sentido y que el Poder Judicial la obligue a ejecutar acciones para que esto deje de ser un problema. ¿Entiendes? Sí. Entonces, está bien. Entonces ahí, por ejemplo, el Estado puede decir, bueno, yo los voy a mandar pipas porque no tengo otra forma. Bueno, ok, un año me mandas pipas, al otro año tienes que hacer otra cosa, porque tu acción tiene que ser progresiva, ¿ves? Y entonces ahí, pero el tema es desgastantísimo, la verdad, es desgastante, y es duro, pero sobre todo en materia de derechos sociales se pone rudo esto porque los estados siempre van a tratar de salir, de decir esto por aquí, esto por allá, y por eso yo lo argumento también tan exhaustivamente, no también tan exhaustivamente en la guía, para que entendamos por dónde tenemos que entrarle a la hora de hacer una demanda de estos tipos, qué es lo que es más factible, qué argumentos hay que usar, porque a la vez podríamos también argumentar que no hay razonabilidad, que no hay proporcionalidad, que no es idónea, o que la autoridad no es legítima porque no era la que tenía que hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya para ir cerrando estos puntos, en materia de razonabilidad, bueno, el tema de la razonabilidad después viene argumentado. Esto es pura argumentación jurídica. Yo me la juego que ustedes no se acuerdan de nada de argumentación jurídica porque fue cuarto semestre. Pero a la hora, si ustedes quieren ser abogados litigantes, pues esto es el ABC en materia de argumentación. Y es importantísimo. No sé cómo pueden ustedes construir, porque el problema es que realmente a veces es muy claro los casos, como es el caso de Ayotzinapa, ¿no? Como es el caso de Atenco, son casos muy claros, porque por eso les llama casos paradigmáticos, son mucho más claros, pero hay muchos casos que no son tan claros, y son la vida cotidiana de los pueblos, de comunidades. A lo mejor en materia de pueblos indígenas, realmente casi todos los casos de despojo de las tierras, territorio, son más claros las aguas, los recursos naturales, pero en una ciudad, no, es tremendo eso. ¿Me entiendes? Y hay que bregar mucho, hacer argumentaciones finas para tú, por ejemplo, luchar en una ciudad por los derechos sociales para todos y todas, la no discriminación, el equilibrio, ¿no? Sí es difícil y se puede hacer. Los litigios lo que pasa es que van a seguir, se demoran. Y se puede hacer todo el tiempo, todo el tiempo se puede hacer, pero por eso nosotros siempre, cuando hicimos aquel litigio de agua en Alpuyeca, Morelos, la reunión, nos demoramos un mes o dos en definir por dónde íbamos. Lo mejor es lo más sencillo, lo más rápido, lo más sencillo, no era por un tema de rapidez, sino que es lo más sencillo. Las personas no les llega el agua a la casa, no tienen infraestructura hidráulica. Y por supuesto tampoco tenían desagüe, ¿no? Que es parte de la infraestructura hidráulica. Pues ese es el punto. Vámonos por ahí, disponibilidad. Y ahí fue. Y eso se logró se logró mucho y rápido, que pusieran toda la infraestructura para todo el pueblo, aunque la demanda era de una sola señora. Bueno, empezamos con 5 y se fueron cayendo por el camino,
Y empezamos con toda una comunidad, hubo una represión tremenda de los maestros, se echaron para atrás porque eso es lo que provoca la represión, echarse para atrás. Fuimos con 5 mujeres, al final quedó una sola. Y la han presionado toda la vida, pero ella sigue, hay veces que se ha querido quitar, que no, que ya. Pero lo primero que era la tubería, que llegara a las casas. Entonces una vez que entró al pueblito, que era un asentamiento irregular, y entró a la casa de ella, pues ya tenían que hacerlo para todos. Y lo hicieron para todos. Y eso fue lo que se logró. Por eso no seamos tan complejos a la hora de pensar las demandas, ¿no? Sino vayamos directo al punto, a donde va. Y ahí vas a poder ver el responsable en el Estado quién era. Porque ahí había varias dimensiones. El municipio que no distribuía bien el agua, que no ponía las redes, y contra él no fuimos, pero también tenía responsabilidad con agua porque había dado concesiones a pozos a otros grupos y había discriminación, a otros espacios donde había grandes inmobiliarias, campos de golf, enfrente. Eso es el pan nuestro de cada día en México. Sí se ubica, ¿no? Eso. Ahí se ve más claro, ¿ven? Por eso yo digo que el tema de la regresividad en el tema de la política inmobiliaria no, pero sí la violación de no disponibilidad. Y por ahí empezamos, y a ver, y a ver, y a ver. Y entonces le metes todo el análisis también de toda la política inmobiliaria. ¿Sí se entiende, de Los Ángeles? Hola. Sí, sí. Sí, Y es que profesora. hay varios elementos que complementan un poquito esa argumentación que les planteaba, porque esta zona en donde nosotros vivimos es una zona de mucho impacto sísmico. De hecho, en el 85, pues muchas viviendas se cayeron. Entonces, después del 85 hay una legislación o una normatividad más bien de construcción en el que en estas secciones o en estas zonas de fuerte impacto sísmico no debe haber construcciones de más de 5 pisos. Y eso es lo que estamos viendo que está cambiando dramáticamente en nuestras colonias. Bueno, pero eso es terrible. Eso es Ajá. terrible y ahí sí. Es de donde nos damos cuenta que la situación inmobiliaria es lo que está generando pues una problemática hacia la calidad de vida de las colonias, incluso de los que empiezan a vivir aquí, ¿no? Porque es un riesgo para ellos. Claro. Bueno, y hay 2 o 3 principios más que se alegan. Por ejemplo, el interés público. ¿Qué te va a alegar el Estado? Legitimidad, idoneidad, como ya comenté, adecuación, congruencia, necesidad indispensable, son principios. Necesidad. También en materia de razonabilidad va a hablar de interés público. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener claros esos principios de derecho, porque pues, lo que está diciendo María Los Ángeles, todo es privado, pues no hay interés público. Y entonces todo eso se le puede ir como alegando en contrario al Estado. Y lo otro interesante, importante, porque ellos siempre la necesidad va a ir por el interés público, la necesidad va junto con el interés público, y la proporcionalidad en función de los derechos humanos para grupos vulnerables. Pero fíjense, cuando nosotros hacemos demanda, nosotros no tenemos que decir que ellos fueron racionales o irracionales. Podemos hacerlo, pero el Estado es el que tiene la carga de la prueba siempre, de la congruencia, de la necesidad, de los beneficios, de las ventajas, del interés público, todo eso. La carga de la prueba está en el Estado. Y esto es importantísimo porque este principio, que es un principio en derechos sociales y que también se aplica, por ejemplo, al método ambiental, que yo no hablo mucho de ambiental acá ahora porque tiene legislaciones específicas y todo, pero también se aplica ambiental. La carga de la prueba, el Estado tiene que probar que no violó, que no hizo, que él tiene que probar la razonabilidad, la proporcionalidad. Podemos nosotros exponer los hechos de manera general, de manera concreta, qué fue lo que ocurrió y seguir. Y ya en el proceso es donde hay que estar más preparado, ¿no? En materia de lo que ellos respondan, etcétera, etcétera. Pero justamente ellos tienen la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir? El Estado siempre tiene que decir, no, yo sí hice esto, y lo hice así, y lo hice de esta manera, y fue así, y fue asado, y dando todos esos argumentos que tienen que ver con estos principios. Y eso es importantísimo,
porque en materia ambiental es súper importante para los que quieren trabajar pueblos indígenas, porque pues, ningún pueblo puede decir, no, es que me contaminaron el río y tengo yo que presentar el peritaje de la contaminación. No, no, no. Me lo contaminaron, fue tal empresa y el Estado le dio la autorización para que la empresa se radicara ahí. Fue tal autoridad, arréglatela como pueda, ¿entiendes? Y ahí el Estado tiene que decir, sí, sí, yo los autoricé, pero yo los controlo en tal sentido. Y no, los controlo, pero no los controlaste. Entonces el juez es el que tiene el papel ahí todo el tiempo. Estos argumentos son mucho para jueces también. Es el que tiene que tener el papel de decir, a ver, preséntame que tú los controlas, cómo los controlas, a ver qué tipo. Entonces, lo que pasa es que no los controlan y que hay compra de informes y cosas y sobre todo outsourcing de informes de impactos ambientales, de controles ambientales. Outsourcing es decir que hay una empresa que me hace el control y no lo hace el Estado y cosas así. Y eso se quita, eso no debería ser, deberíamos tener las estructuras, la infraestructura para eso, el Estado. Bueno, y esto es muy importante porque este tema de la carga de la prueba va mucho en derechos sociales y va mucho en ambiental. No, el ambiental es un derecho social, DESCA se llama. Lo que pasa es que esta guía, yo dije, ambiental no puede estar dentro de la guía porque es muy específico, pero a todo esto se le aplica también, se le aplica. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Yo sí tenía dos. Dime, pues. No, es una, primero no me queda claro sobre en qué casos podría aplicar las medidas. Si bien ya explicó sobre las políticas públicas, quedó muy claro cuando se refería al presupuesto, también ahí una política pública podría ser, ¿no? El ordenamiento territorial. En cuanto a la sanción de las normas jurídicas, ahí es todo el proceso legislativo, ¿no? Y en cuanto a las medidas, ahí no me queda claro en qué ejemplos podría el Estado tomar medidas. Está Eso muy sí. general, está puesto general para no meternos, porque no lo expliqué, no lo quise explicar. Pero en Porque también, general sería presupuesto, políticas públicas, ¿no? No puedes ir a qué otras medidas. Únicamente que venga, pues puede ser así, a ver, únicamente que hay por ejemplo, donde vive María de los Ángeles, que ahora mismo hagan una política de desalojo, por ejemplo, porque hay problemas de temblores y entonces las personas que viven en las casas más antiguas las desalojen. ¿Sí me entiendes? Eso es una medida, ¿sí me entiendes? Que no es una sí, política pública general, algo específico. En materia de desalojo de vivienda, sí son medidas específicas que a veces las toman, que puede ser por una sentencia judicial o puede ser porque en un momento determinado haya todo un estudio que diga, por ejemplo, eso puede pasar donde ella dice que reside y eso puede pasar, ha pasado en Xochimilco. En Xochimilco de pronto hubo asentamientos desde hace mucho tiempo y siempre el suelo es muy blando, ¿no? Entonces la gente siguió asentándose y siguió construyendo y cuando a ver llevan ahí muchos años viviendo, muchos Ahora años. en el volcán, ¿no? Porque pues tuvieron que de evacuar pueblos completos. Sí, Cuando pero empezó eso no es, la gran- ¿No es una medida? sí, pero eso no es desalojo. Eso es, a ver, hay que Era salir porque te vas a morir, ¿entiendes? Entonces hay ok. que ver, es que sí, ahí empieza, ¿ves? El criterio de razonabilidad, proporcionalidad, ¿entiendes? Entonces, a mí me preocupa, todas estas medidas que se pueden tomar específicamente en un espacio determinado como un volcán, pero me interesaría mucho ver, hay siempre que ver las pruebas que ellos aportan, que ellos dicen que si realmente, por ejemplo, ¿cómo van a alegar que se van a caer las casas más viejas y no los edificios nuevos? Porque las casas, los nuevos tienen reforzamiento en materia de, por ejemplo, para que no se caigan en materia de sismo. No, pero ustedes tienen primero en tiempo, primero en derecho, ustedes tienen más derecho que ellos. Y realmente quizá, entonces ahí es una lucha intensa contra el Estado. Y si en todo caso te tienen que reubicar, el Estado tiene la obligación de reubicar, no te puedes alojar. El desalojo es que te sales de la casa, porque tú no debes vivir ahí, porque es ilegal, hay muchas cosas. El desalojo tiene su especificidad técnica jurídica, tiene que ver con la vivienda, pero lo otro es la reubicación. Oye, se tienen que reubicar de todas, porque
Ahora mismo el volcán La Palma, ¿no lo vieron en Canarias? Pues ya hay 3.000 casas debajo de la lava. ¿Qué tiene que hacer el Estado español? Pues el Estado español tiene que tomar medidas a favor de la vivienda ahí, aunque sea propiedad de esa gente. Es un tema de vivienda y ellos no tienen la culpa que haya pasado eso. ¿Sí se entiende? Entonces hay reubicación, no hay desalojo. Lo que pasa es que la prensa habla como entiende, pero en materia, no es un desalojo estricto desde el punto de vista de poder judicial, ¿entiendes? De que te desalojo porque estás ilegal en esa vivienda, ¿sí me entiendes? So, y si hay una causal de emergencia, tiene que haber una reubicación. Eso pasa mucho en el mundo por fenómenos naturales, mucho, mucho, constantemente, es Y en los terrible. deslaves aquí de la Ciudad de México, profesora. ¿Qué? Igual que en los deslaves, ¿no? Igual que en los Sí, deslaves que han sucedido aquí en la Ciudad de México. exacto. Entonces, el deslave o por el terremoto mismo, ¿no? Por eso se habla de que tienes Las un, inundaciones en Querétaro. exacto, por eso tienes, exacto, por eso tienes un fondo de desastres y por eso tienes que aplicar una política pública ahí y decir, la política es específica. Pero bueno, más o menos por ahí, Manuel, esas son las medidas, pueden ser esas. Eh, por ejemplo, nada, que se vuelvan locos y que empiecen a privatizar hospitales, Manuel. Por ejemplo, que los hospitales que son del sector público los concesionen y los privaticen. Eso es una medida específica y pueden hacerlo con un hospital. Eso en sí ya es una medida regresiva. Estoy poniendo ejemplos en derechos sociales que son los más fáciles de ver, ¿no? Por ejemplo, que se suspendan elecciones sin motivo suficientemente razonable y proporcional. Por ejemplo, no puedes suspender elecciones. No puedes. En los periodos de tiempo exactos no los puedes hacer. Es completamente regresivo en materia de derechos sociales, de derechos humanos, ¿no? Entonces ahí Manuel dice, bueno, pero es el 29, hay un estado de excepción. Ah, bueno, pero hay un artículo 29, un estado de excepción y hay una temporalidad muy clara. Entonces tú la pones, ¿vale? Y se va a acabar pronto. Pero tú de pronto que digas, no puede haber elecciones y no se sabe cuándo va a poder haber elecciones porque tienen que argumentar. Por eso lean esto siempre pensando en los derechos y no piensen solamente en casos paradigmáticos, también pensemos en casos cotidianos, problemas así como ambientales, problemas eh, eh, um, de privatización. Los fenómenos van por ahí, privatización, problemas ambientales, más en las ciudades nuestras y también en todos los países, ¿no? Despojo de recursos, ¿no? Entonces aquí podemos alegar muchas cosas. Si vayan pasando lista. Ya para cerrar, ¿alguna duda de esto? A ver, aquí están las observaciones generales del Comité DESC, la 3, la 3 y la 14, que establecen, que explican todo esto que estoy explicando en la clase, para que vean dónde están. ¿Se acuerdan que hablamos de los contenidos? ¿Dónde están los contenidos de los derechos? ¿Dónde están los contenidos esenciales de los derechos y de las obligaciones en las observaciones generales? Esto que hemos hablado, todo eso está explicado allí. Y eso se fue elaborando por años, por años, por años, y te está diciendo cómo debe argumentar los estados, qué obligaciones tienen, y eso es lo que tú tienes que poner en las demandas. Tú puedes poner la Declaración Universal, la Constitución, los pactos, sí, pero lo fundamental del contenido va a estar en las observaciones. Bueno, y siempre los estados van a tratar de justificar lo que hacen, ¿no? Pero ahí, por eso, nos volvemos también abogados en función de argumentativa, ¿no? Por ejemplo, en desaparición forzada, ¿qué has hecho para que aparezcan los desaparecidos, ¿no? ¿Cuáles son las medidas? En desaparición forzada se ve muy claro, en tortura, en estos grandes delitos que violan tantos derechos humanos, se puede ver muy claro todos estos procesos. Bueno, ¿qué ha hecho progresivamente el Estado mexicano? Por eso hay informes específicos sobre estos grandes delitos que son crímenes de lesa humanidad, vamos a decirlo así, en general, ¿no? Porque tienen continuidad, porque van sobre varios grupos, tienen una relación, aunque pueda haber tortura a una persona solamente, pero realmente es un fenómeno del Estado. Entonces,
regularmente lo que hacemos es que en los informes estos de derechos humanos, como les expliqué en la clase anterior, del Consejo de Derechos Humanos o del Comité el Comité de no entra en desaparición forzada ni tortura, sino en Consejo de Derechos Humanos, en todas las libertades, etcétera, ahí es donde se empieza a decir, bueno, es que no han hecho nada o lo que han hecho no es suficiente. ¿No? ¿Y por qué no es suficiente? Y eso hay que investigarlo, ¿no? No es menor el asunto. No es decirlo así nomás. Y, por ejemplo, desaparición forzada en México, tortura, materia de represión, de libertades, etcétera, todo eso de libertad de expresión, todo eso sí se puede documentar perfectamente. Todo este tema de progresividad, no regresividad, qué medidas han tomado. Por ejemplo, si se toman medidas de cierres de periódicos, bueno, usted que la prensa aquí es privada y no hay prensa realmente pública casi. Como les decía, el juicio que impera siempre es comparativo y entendiendo que la norma impugnada a la decisión estatal es menos favorable que lo que antes existía, ¿no? Y que se debe tomar siempre la argumentación del principio pro persona. Pro persona, ¿qué cosa es? Ustedes lo saben, es que justamente que debe escogerse una interpretación que otorgue la mayor extensión de los derechos a las personas frente a una interpretación que brinde mayores prerrogativas al Estado. ¿Está bien? Y por ahí hay otros principios de complementariedad. Este ya casi no se aplica en México porque tenemos bloque de constitucionalidad. Esta guía se hizo antes del bloque de constitucionalidad. Hasta ahí, se acabó. Pueden, si tienen alguna duda, por Profesora, último, una pregunta. adelante y pasen lista. En el caso de, por ejemplo, de la UACM, en cuanto a la suspensión de, bueno, no está suspendido PECER, pero no hay clases dentro de los penales. O sea, ni en línea, ni presenciales, y ahora ya no, ni siquiera se reciben trabajos ni nada. Ahí hay una violación seria a los derechos humanos por tratarse de un grupo vulnerable y aplica estos principios. Pues yo estoy atendiendo a los grupos de PCER porque tú dices que ya no hay trabajos. Esta Lo clase, que esta no clase se les hay, está no hay, mandando, esta clase se les está mandando a ellos, esta misma clase. pero no en todos No los en todo, penales. estoy de acuerdo. No, Sí lo pueden exactamente. alegar, sí lo pueden alegar, sí lo pueden alegar y el Estado va a responder y la universidad va a responder que no había condiciones por la emergencia sanitaria y es proporcional y razonable. No le veo. A ver, de hacer demandas podemos hacer demandas, ¿eh? Pero yo veo que la UACM cuando diga, pues es un tema de proporcionalidad y razonabilidad, de que no podemos ir porque hay pandemia, había pandemia. Ahora, si en enero regresamos a clase y no se regresa a PCR, sí hay un problema. Ahí sí hay violación de derechos humanos. Pero en estos momentos, si tú lo alegas, te va a argumentar la universidad todo el esfuerzo que ha hecho para poder atender, incluso la decisión que tomamos los profesores de que no tuvieran clases de medio pelo, con materiales únicamente de las materias técnicas. Si lo normal y no le agarran la onda. Y que fueran solo las periféricas, vamos a decir, las que forman un conjunto de materias periféricas, que no es la esencia de toda la carrera. Todo eso, yo estuve ahí en todas las reuniones y eso lo dijimos. En fin. Y a muchos les mandamos incluso material en filosofía para que terminaran y no, les costó un buen, por ejemplo. No lo hicieron casi. Pero bueno, hay muchos argumentos que la universidad puede alegar de todas las acciones que hizo, de todo lo que hicieron los profesores, de cómo realmente no hubo una respuesta a lo mejor de todos los estudiantes certificando, por ejemplo. Entonces todo eso se puede alegar, ¿eh? Y te va a decir que y el tema sanitario. Lo que sí no puede ser es que en enero, cuando volvamos a clase, no se les dé clase a ellos. Eso sí no puede ser, ¿vale? Pues yo pensaba dar discriminación hoy y no es posible. Discriminación el miércoles y igualdad, si tienen dudas, por favor léanlo. Les voy a subir un par de textos por si quieren leer, ¿no? Los que quieran leer. Yo sigo en el plan modo zen. Ustedes son adultos y adultas, ustedes hacen lo que quieran, ¿vale? Son los textos que ya subió, profesora, ¿no?
No, yo no he subido ningún, yo subí Es PowerPoint. que está un PowerPoint. acceso al principio de igualdad, principio de Power- no discriminación. PowerPoint. Ah, ok, Vero. ok. Sí, sí, gracias. Voy a profesora. subir unos textos para que los tengan. El que Ok. quiera leer, que lea. Si no, no lea nada, no importa. Ok. Yo les puse unos PowerPoint que son de mis trabajos, de trabajos que yo hago, sobre todo clases de diplomado, especialidades, posgrado, y se los pongo porque son clases que tienen que ser muy rápidas y tú no puedes estar, y quieres que la gente hable, entonces no tienes que ir con la visualización ahí rápida. Entonces, son míos, de hecho. Esa es la información, no. Es de otro compañero que yo lo uso en el otro medio. Manuel, te doy la palabrita. ¿Alguna No, duda? profesora. Dime. No, me equivoqué. Bueno, Error de dedo. yo les he pedido que sigamos con discriminación, igualdad. El de igualdad es un poquito filosófico, no me interesa tanto que lo aprendamos exactamente, ni mucho menos. Es muy filosófico, pero los textos que les voy a subir van a ser más de uno de discriminación de manera general y otro de desigualdad estructural, para que lo entiendan por dónde va. Porque van juntos esos dos principios a la hora de argumentarlos, a la hora de dialogarlo como derecho, como principio. Y realmente uno habla también de que el Estado hay muchas obligaciones que incumple, pero también todo el tiempo le alegas, no, tuvo actos discriminatorios, violó el principio de igualdad, violó el principio de no discriminación, eso es muy importante. Y sí te atraviesa casi todos los casos. Y traigan casos, ¿no? Así como Gerardo, así como María Los Ángeles, piensa un poquito en casos, después lo vamos a ver en casos, pero es que no puedo explicar y a la vez ver el caso, es muy poquito tiempo la clase, es muy... Entonces, de todas maneras, vamos a terminar pronto y vamos a empezar a ver casos. Y ahí vamos a empezar a dialogar juntos y juntas. Y ahí sí las participaciones yo las sigo apuntando, pero es muy importante porque ahí es donde ustedes van a poder correlacionar todo lo que han leído con los casos, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿ya pasaron lista? Nos vemos el Gracias. miércoles. Un Hola, besito. profesora. Y muy buenos todos los ejemplos, está muy bien. Muchas gracias por todo, la verdad, las dudas. Yo entiendo un poco lo que decía también María Los Ángeles, para bajar un poco esa teoría, sí. Sí, está muy bien que den ejemplos porque es de la mejor manera en la cual se puede explicar mejor todo. ¿Vale? Bueno, Gracias. perfecto. Gracias a ustedes. Gracias, profesora. Gracias, profesora.